El 1 de mayo de 1898, el almirante George Dewey de la Flota del Pacífico de Estados Unidos dirigió un escuadrón a la bahía de Manila en Filipinas para enfrentarse a un escuadrón español bajo el mando del almirante Patricio Montojo. Mientras que la mayoría de los barcos de Dewey eran cruceros de acero con blindaje, los barcos de Montojo no gozaban de tal protección. De hecho, su barco más grande, el Castilla, tenía un casco de madera. Los españoles tampoco tenían algo que igualara la potencia de fuego de los cañones de 8 pulgadas de los estadounidenses. A partir de las 5:40 am con la orden lacónica de Dewey, puedes disparar cuando estés listo, la batalla pronto había terminado. El escuadrón español fue hecho pedazos. Unos 161 españoles murieron, 210 resultaron heridos y todos los barcos se perdieron. Ni un solo estadounidense murió. Fue, en resumen, uno de los combates navales más unilaterales de la historia. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Los estadounidenses también codiciaban la isla española de Cuba, la joya del Caribe. 2 meses después, bloquearon el puerto de Santiago de Cuba, que albergaba los mejores barcos de la flota española bajo el mando del almirante Pascual Cervera. A diferencia de los buques de Montojo, todos estos tenían cascos blindados, aunque sus cubiertas y partes superiores estaban hechas de madera. El 3 de julio, a las 9:35 am, los barcos españoles intentaron romper el bloqueo estadounidense. El ayudante de Cervera, el capitán Víctor Concas, había visto una apertura. Mientras la flotilla española se dirigía hacia la brecha, Cervera dio la orden de disparar. Concas recordaría más tarde esto como la señal de que se acabaron 4 siglos de gloria. «Pobre España», le dije a mi noble y amado almirante. Una vez que los barcos españoles llegaron a aguas abiertas, los barcos estadounidenses más elegantes y veloces los cazaron. Uno a uno, los barcos españoles se hundieron o encallaron. Su buque insignia, el María Teresa, fue uno de los que se hundió, pero Cervera logró nadar a tierra, arrastrándose medio desnudo hasta una playa. En total, 323 españoles murieron, 151 resultaron heridos y todo el escuadrón fue destruido. Por el contrario, los estadounidenses sufrieron una muerte y 3 barcos deteriorados. La guerra hispano-estadounidense de 1898 le había costado a España un ejército, una flota y un imperio. «Lo hemos perdido todo», informó Cervera a Madrid. Aún así, había sido un desastre honorable. Regenerando la nación. Tal fue mi entusiasmo cuando se declaró la guerra, pensando que ganaríamos, exclamó María de Echarri Martínez en su diario a finales de septiembre. Como parte de una dinastía familiar de banqueros y abogados en Madrid, María era una nacionalista apasionada que estaba convencida de que el León español atacaría al cerdo yanquí en la guerra de 1898. Su desilusión en la derrota difícilmente podría haber sido mayor. Así era mi confianza. ¿Cuántos errores cometí? Y qué grande ha sido mi decepción. Ella lamentó, todo se ha perdido excepto el honor. La reacción de María al llamado desastre personificó la indignación y el disgusto que envolvió a las clases de educación urbana a raíz de las debacles navales en la bahía de Manila y Santiago de Cuba. De hecho, la furia pública por la pérdida de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas fue incomparablemente mayor que la de la pérdida de los vastos territorios americanos entre 1810 y 1825, a pesar del hecho de que las de 1898 constituían solo una fracción, menos del 5% en términos territoriales, del imperio original. La razón de esta aparente paradoja estaba en el contraste entre la conciencia nacional embrionaria de principios del siglo XIX y la más madura de finales del siglo XIX. En las décadas de 1810 y 1820, los territorios de ultramar eran vistos como propiedad personal del rey y su pérdida como un asunto del monarca. En la década de 1890, la idea de soberanía nacional, a diferencia de la soberanía divina del absolutismo, había logrado suficiente tracción para que sectores sustanciales de la sociedad española consideraran el decomiso de los territorios de ultramar en 1898 como un fracaso colectivo, no solo del monarca. Por lo tanto, la propia perspectiva de guerra con los bárbaros de los Estados Unidos, una nación sin cohesión y sin historia, había provocado protestas en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Zaragoza, que se extendieron más tarde a otras partes del país.
El 1 de mayo, el día en que la noticia de la capitulación de la Marina en la bahía de Manila en las Filipinas llegó a Madrid, gente protestando, principalmente soldados y civiles de clase alta, tomaron las calles exigiendo la dimisión del gobierno. El declive de España como potencia imperial se había identificado incluso antes del desastre como el problema español, pero ahora se transformó de una corriente de reflexiones ansiosas en una cascada hiriente de autocrítica nacional. Esto dio lugar a un género literario que se reinventaría sin remordimientos durante al menos el siguiente medio siglo. Aún así, el trauma nacional como resultado de la catástrofe militar estaba lejos de ser excepcional dentro de la Europa de finales del siglo XIX. Se pueden encontrar paralelos obvios en el caso de Francia, humillada por Prusia en 1870, o Italia, humillada por Abisinia en 1896, la primera derrota de un ejército europeo por un ejército africano en la era moderna. Anteriormente, Rusia se había convulsionado por la calamidad en la Guerra de Crimea de 1853, como lo sería más tarde por la derrota a manos de Japón en 1904. En una escala menor, Portugal sufrió un revés nacional en 1890, cuando Bélgica y Gran Bretaña frustraron su sueño de un imperio africano transcontinental, mientras que la aplastante pérdida de Grecia a manos del Imperio Otomano en la Guerra de los 30 Días de 1897, considerada como la mayor de las humillaciones nacionales del siglo XIX, también provocó un periodo sostenido de examen de conciencia. El problemático progreso imperial de las naciones del sur de Europa dio lugar a que los italianos estuviesen angustiados por su carácter nacional débil y por su inferioridad a otras naciones. Muchos españoles temían después del desastre que el origen de su decadencia nacional fuera racias, y en particular que su sangre árabe los hubiera convertido en una de las razas inferiores. La generación de 1898, literaria autocompasiva y pesimista, vio a España como un mundo lejos de la confidente Bretagne de Gran Bretaña, de la audaz Marianne de Francia o del tío Sam de los Estados Unidos. Por el contrario, España fue personificada en el Mater Dolorosa, la figura aplastada y triste de la Virgen María en duelo por su hijo muerto. La perspectiva antimoderna e ineludiblemente romántica de la generación de 1898 fue ilustrada vívidamente por su figura más prominente, el académico y escritor Miguel de Unamuno, que buscó consuelo en las virtudes tradicionales de España. Para Unamuno, España puede haber carecido del conocimiento materialista y empuje de los Estados Unidos o Europa, pero sus cualidades humanas y espirituales, como se refleja en el Don Quijote y el misticismo católico, en última instancia lo hicieron superior. Tales argumentos egoístas se hicieron eco de los argumentos de los pensadores de otras potencias en declive, como Fífer Dostoyevsky en Rusia. La respuesta de España al desastre se ha equiparado invariablemente con la generación de 1898. Sin embargo, a menudo se pasa por alto el hecho de que 1898 también provocó una conmovedora reacción nacionalista que desafió el determinismo racias de los darwinistas sociales y la condescendencia de los extranjeros, personificada en la condenativa caracterización de Lord Salisbury de España como una de las naciones vivientes, que sufrió una fiebre regeneracionista, con propuestas que van desde librepensadores, masones y anarquistas hasta socialistas, republicanos, liberales, conservadores y carlistas, sin olvidar las de agrónomos, feministas, obispos, militares, eruditos y otros. A pesar de la desconcertante variedad de programas, todos estaban de acuerdo en una cosa: la necesidad urgente de una reforma de largo alcance. Por fin, España comenzó a enfrentarse al futuro, negándose a buscar refugio en las glorias imperiales del pasado. El espíritu del regeneracionismo era tan omnipresente que impregnaba la vida cotidiana. Sin embargo, muchos españoles en 1898 no compartieron ni el fervor patriótico de los regeneranistas ni la consternación de las clases acomodadas como María de Echarri Martínez. El líder del Partido Conservador, Francisco Silvela, dijo que la guerra no produjo el más mínimo cambio en la vida o las costumbres o el entretenimiento de las clases populares. De hecho, los comentaristas se sorprendieron por la indiferencia general al desastre. Cuando la noticia de la calamidad de la bahía de Manila llegó a Madrid, la gente asistió a la corrida de toros del domingo como si nada hubiera pasado. La reacción en las zonas rurales, donde la abrumadora mayoría de los españoles todavía vivían, fue inexistente. Esto fue sintomático de una realidad mucho más amplia. A lo largo de toda España había muchos más que trabajaban en silencio, preocupados solo por el pan de todos los días, observó Miguel de Unamuno, que los que se molestaban por los eventos públicos.
La pobreza, el aislamiento, casi la mitad de los 9.200 pueblos y aldeas del país eran inaccesibles por carretera hasta 1910, y el analfabetismo de 2 de cada 3 españoles contribuyeron a esta indiferencia. El hecho de que para la mayoría de los españoles rurales la identidad no estuviera moldeada por el lenguaje escrito significaba que tendían abrumadoramente a asociar a su comunidad con una localidad, no con la nación. A pesar de la escasez de sentimiento nacional, la guerra, sin embargo, tuvo un impacto en las zonas rurales. El reclutamiento había hecho que la guerra fuera profundamente impopular, ya que privó a las familias campesinas del trabajo de sus jóvenes sanos. Además, el estallido de la guerra en mayo de 1898 había afectado negativamente el valor de la peseta, que, junto con una ola de malas cosechas desde 1896, había subido el precio del pan. Los disturbios siguieron en gran parte del país. En Asturias, Castilla-La Mancha y Soria, relacionado con el diario republicano El País, los disturbios asumieron posiciones extremadamente graves, con el saqueo de negocios y hogares, asaltos a fábricas, sacos de trigo cortados abiertos, esparciendo el precioso trigo en el suelo, y una población como rehén de los alborotadores que liberan a los prisioneros en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo e incluso en cada aldea. Las mismas exigencias de la lucha diaria en 1898 ayudan a explicar por qué la mayoría de los españoles eran indiferentes o simplemente no eran conscientes del desastre. El sistema político de restauración. Los pensadores regeneracionistas insistieron en que la principal causa del desastre era el sistema político establecido tras la restauración de la monarquía borbónica en 1875. El arquitecto del llamado sistema de restauración fue el capaz, sardónico y contundente Antonio Cánovas del Castillo, cariñosamente conocido como el Monstruo. Su objetivo primordial era eliminar la inestabilidad política de principios del siglo XIX, un periodo caracterizado por la guerra, los levantamientos militares, las guerras civiles, la revolución y la ineficacia. El nuevo orden político se basaba en 2 premisas. La primera fue que el ejército tuvo que ser retirado de la política. El levantamiento del coronel Rafael del Riego en 1820 en apoyo de los liberales en su lucha contra los absolutistas había sentado un precedente para la participación militar en la política. La posterior dependencia de los liberales del ejército significó que numerosos primeros ministros eran generales, no políticos, y que la figura pública más popular en España entre las décadas de 1830 y 1870 fue el general Baldomero Espartero. No es sorprendente que el ejército, no el parlamento, llegara a ser visto como la institución nacional suprema. Sin embargo, Cánovas del Castillo puso fin al protagonismo político de los militares al concederles el control de las colonias y la cartera ministerial de las Fuerzas Armadas. El segundo pilar del sistema de restauración fue el turno pacífico o rotación pacífica, en el poder de los 2 partidos monárquicos, los conservadores bajo Cánovas del Castillo y los liberales bajo Praxe de Sagasta. Esta fue una rotación pacífica, porque se basó en un acuerdo preelectoral entre los partidos dinásticos en cuanto a cómo se dividirían los escaños en el Parlamento. En otras palabras, las elecciones fueron amañadas, un acuerdo cínico que fue considerado como un mal necesario por sus beneficiarios. De hecho, Cánovas del Castillo consideraba el nuevo orden político como la mejor solución posible bajo esas circunstancias, convencido de que un país como España aún no estaba listo para la política de participación masiva. La denuncia más vociferante del sistema político de restauración se hizo en Oligarquía y Caciquismo, un libro editado por el abogado aragonés, reformador infatigable y principalmente regeneracionista, Joaquín Costa. La oligarquía y el caciquismo criticaron al sistema por su elitismo egoísta, su negación de la política de masas y su subterfugio electoral. El principal villano del libro era el cacique, una palabra de origen caribeño que denotaba un jefe o ejecutor local. Desprovisto de cualquier posición legal o institucional, el cacique tuvo que organizar las elecciones generales de acuerdo con la voluntad de los políticos de Madrid. Esto se logró mediante una serie de estratagemas, que incluyeron la concesión de favores, la compra de votos, la falsificación de la lista electoral, la ruptura de las urnas y, a veces, la coacción. Se ha asumido ampliamente que el caciquismo era peculiar de España, pero esto es un mito. A lo largo de la Europa del siglo XIX, la negligencia electoral era la norma, no la excepción. Portugal, Italia y Grecia albergaban sistemas muy similares al caciquismo. Sin embargo, enmarcar esto en términos del sur de Europa tiende a reforzar la idea de que estaba atrasado en relación con el norte.
En realidad, las elecciones en el norte de Europa estuvieron plagadas de robo de papeletas, uso de influencias e intimidación física durante gran parte del siglo. En Gran Bretaña, uno de los estados más liberales, las elecciones generales de 1868 entre Gladstone y Disraeli fueron tan corruptas como sus predecesores, y no fue hasta la Ley de Prácticas Corruptas de 1883 que se hizo una diferencia sustancial en el funcionamiento del sistema electoral. Del mismo modo, el primer país del mundo en introducir partidos políticos modernos. Los Estados Unidos de América tuvieron resultados electorales falsificados a lo largo de todo el siglo XIX. Sin embargo, el cacique no era solo un ejecutor electoral. Actuaba como corredor o intermediario entre el Estado y el público en general, obteniendo puestos de trabajo, contratos, resoluciones legales, proyectos de obras, exenciones fiscales, y así sucesivamente, a cambio de la lealtad personal de un individuo o algún otro tipo de compensación. Este fue un acuerdo arraigado en el intercambio de favores entre un patrón y un cliente, el patrocinio que constituía una relación cara a cara, mientras que el clientelismo implicaba un mayor número y, por lo tanto, un mecanismo más elaborado. Al explotar su acceso a la administración pública y a los corredores del poder, un cacique podía ejercer una influencia considerable a nivel provincial o local. Un ejemplo destacado es la red construida por el conde de Romanones en la provincia de Guadalajara. Habiendo establecido su bastión electoral allí, donde fue votado 16 veces entre 1888 y 1923, el conde procedió a extender su control sobre toda la provincia, como árbitro y director de la política municipal y provincial, como intermediario entre los habitantes de la zona y las instituciones centrales del Estado, y, en resumen, como amo casi absoluto de la administración pública. Como dijo un ministro, en Guadalajara el conde era propietario y señor de las vidas, y, una vez más, España no fue una excepción en este sentido. Prácticamente todas las sociedades europeas del siglo XIX y principios del siglo XX estaban en mayor o menor grado impregnadas de mecenazgo o relaciones clientelistas, especialmente en aquellas que se distinguían por instituciones administrativas, legales y políticas débiles. No es de extrañar, entonces, que la primera movilización masiva contra el gobierno viniera de fuera del sistema político. En noviembre de 1898, más de 90 representantes de las cámaras de comercio se reunieron en la capital aragonesa, Zaragoza, a instancias del fabricante de espejos Basilio Paraíso. El siguiente mes de febrero, las cámaras agrarias también se reunieron en Zaragoza, esta vez por iniciativa de Joaquín Costa, el principal apoyo de la Regeneración. Ambos grupos de cámaras se veían a sí mismos como representantes de la masa neutral, las clases mediocres excluidas por el sistema político, y como hombres rectos que se mantuvieron en un contraste condenatorio con la clase política privilegiada y parasitaria. Pusieron impuestos más bajos, un presupuesto muy reducido y la revisión de la administración pública agarró tracción. La agitación de los sectores comercial e industrial reflejó la medida en que la restauración estaba fuera de contacto con la España urbana, pero el hecho de que muchos campesinos propietarios también estuvieran desencantados era indicativo de lo poco representativa que se había vuelto. Por otro lado, la oposición de las cámaras se ve socavada por su propia incoherencia, ya que clamaban por recortes presupuestarios y fiscales mientras exigían una mayor inversión pública. No es sorprendente que careciesen de una estrategia común. Mientras que las cámaras de comercio buscaban convertirse en un lobby económico, las cámaras agrarias tenían como objetivo fundar un partido político que estableciera, en palabras de Costa, un gobierno auténticamente nacional. El primer gobierno comprometido con la regeneración fue el del conservador Francisco Silvela en marzo de 1899. Pocos políticos monárquicos estaban más agradecidos por la necesidad de una reforma de largo alcance que el líder conservador. Muy consciente de que, desafortunadamente, no existe un electorado real, y que los gobiernos de la Restauración se divorciaron de la opinión pública dejando un abismo insondable entre ellos, declaró rotundamente que mi único pensamiento es dirigirme, con la mayor velocidad posible, hacia la regeneración del país. Esto recibió una forma tangible gracias a la creación de dos nuevos ministerios, Instrucción Pública y Agricultura, Industria y Comercio. La solución de modernización de Costa de la escuela y la despensa, es decir, la educación y la economía, parecían estar en marcha. Sin embargo, la prioridad primordial del gobierno era la desesperada difícil situación financiera del Estado tras la pérdida de las colonias y el costo de la guerra, ya que el 43% del presupuesto había sido consumido en 1898 por los pagos de intereses sobre la deuda nacional.
Cuando los bancos extranjeros cuestionaron la solvencia del Estado español, se veía venir la perspectiva de un déficit. El enérgico e ingenioso ministro de Economía, Raimundo Fernández Villaverde, revisó el sistema tributario y redujo el gasto público en un esfuerzo por frenar la deuda y equilibrar el presupuesto. Los aumentos de impuestos resultantes enfurecieron a las cámaras de comercio, especialmente en Cataluña, la región más golpeada por la debacle colonial. Las cámaras respondieron a los aumentos de impuestos cerrando tiendas y negocios en toda España el 26 de junio de 1899, sobre todo en Barcelona, donde el sentimiento regionalista indujo a las cámaras a exigir un régimen financiero especial como así tenían los vascos. La protesta en la capital catalana culminó con una huelga de impuestos, pero la respuesta del gobierno fue inquebrantable, las empresas fueron embargadas, sus propietarios encarcelados y el impago de impuestos fue declarado un acto de sedición. Toda la resistencia había terminado para el 18 de noviembre. En un esfuerzo por relanzar su campaña, las cámaras de comercio y agricultura crearon el partido político de la Unión Nacional a principios de 1900. El problema era que la política económica de Fernández Villaverde estaba ganando rápidamente tracción. No solo logró un superávit presupuestario de 52 millones de pesetas en 1900, el primero en décadas, sino que también rescató al Estado de la bancarrota. Los cierres y la huelga fiscal habían fracasado. En esta etapa, Costa se había desilusionado por completo con la masa neutral, denunciando a sus compatriotas españoles como locos, burros y cobardes, y a los políticos como enemigos públicos. Los españoles todavía estaban en su infancia política, concluyó, y necesitaban un cirujano de hierro para sacar a la nación del cautiverio en el que gime. La Unión Nacional ganó solo 2 escaños en las elecciones generales de 1901, colapsando poco después a través de las luchas internas. La erupción de las masas. La Unión Nacional no había logrado alcanzar sus objetivos, sobre todo la creación de una alternativa gubernamental a los 2 partidos monárquicos. Sin embargo, la prolongada protesta de las cámaras de comercio y agricultura había sido fundamental para alimentar el debate nacional sobre la regeneración y para reunir a comerciantes, artesanos y agricultores. De hecho, las cámaras habían demostrado que la clave para romper el sistema de restauración elitista estaba en la movilización de las masas. Puede que la Unión Nacional no hubiera asegurado aún sus objetivos, pero actuó como un poderoso estímulo para otras fuerzas, sobre todo para los republicanos. Dada la naturaleza sobria y oculta de su envejecido liderazgo nacional, no era de extrañar que el despertar del movimiento republicano tomara la forma de una insurgencia local, la cual estalló por primera vez en la tercera ciudad más grande de España, Valencia. Los republicanos valencianos movilizaron tanto a las clases trabajadoras como a las clases medias y, por lo tanto, lograron elegir a un diputado de las Cortes en 1898, para derrotar a los monárquicos en las elecciones generales de 1900 y para ganar el control del Consejo de la Ciudad en 1901. Los republicanos valencianos habían destrozado el molde de la política de la Restauración al derrotar a los monárquicos. Este no fue un triunfo momentáneo. Iban a ganar 5 elecciones generales seguidas y a dirigir el Consejo de la Ciudad durante todos menos 4 años hasta el golpe de Estado de 1923. En el proceso, los republicanos de Valencia crearon el primer partido político moderno en España. La clave del triunfo de los republicanos en Valencia fue su populismo, es decir, la movilización de diferentes clases sociales por medio de un discurso demagógico centrado en un líder carismático. El populismo rompió con el idioma cultivado y algo anticuado del republicanismo al adoptar un discurso coloquial, a veces vulgar, que se construyó sobre una visión del mundo maniquea altamente moralista que enfrentaba al pueblo bueno contra el privilegiado o rico malo, y que se resumía en una frase: todos nosotros contra unos pocos. El liderazgo carismático fue proporcionado por la figura fornida y barbuda de Vicente Blasco Ibáñez, un político y novelista de unos 30 años. Nacido en el distrito central de la ciudad, hogar de comerciantes y artesanos, no cabe duda de que Blasco, como era conocido, era uno del pueblo. Estas son mis personas, recordaba a sus audiencias, entre ellos nací yo. De esta manera, era sociable y con los pies en la tierra, confraternizando con el público en las calles, en las estaciones de tren y en los centros de fiesta locales. Aún así, como líder, era, como su héroe, Víctor Hugo, más grande que la vida. En Movimiento Perpetuo, Blasco publicó polémicas regulares en los periódicos, dio discursos conmovedores, escribió novelas y luchó en duelos, casi muriendo en uno de ellos.
Su dramático escape de la policía en un barco de contrabandistas con destino a Argelia le dio lugar a su leyenda, al igual que su encarcelamiento por protestar contra la guerra cubana y la supervivencia de 2 atentados contra su vida. Cuando llegó a la estación de tren de Valencia, sería recibido por hasta 2.000 partidarios enardecidos, mientras que el último deseo de un veterano republicano era ser enterrado con un retrato de su líder. El bohemio Blasco era, en resumen, un político amado e idolatrado por su pueblo y por sus votantes. Tal era su centralidad para el movimiento que los republicanos de Valencia no eran conocidos por el nombre del partido, sino simplemente como blasquistas. Era totalmente apropiado que el primer gran éxito literario de este republicano iconoclasta, La Barraca, se hubiera publicado en el año de 1898. Y hasta aquí, queridos amigos, el capítulo de hoy. Estén atentos a las próximas entregas, que se vienen muy interesantes. Muchas gracias y hasta pronto.